Jorge Espinosa es Caracol Radio. El doctor Luis Fernando Velasco es el exministro del Interior del gobierno del presidente Petro. Exministro Velasco, buenos días. Buenos días, Jorge, a usted de la mesa de trabajo y a los miles y miles de oyentes, un afectuoso saludo. Corríjame si me equivoco, pero creo recordar que usted tuvo unas amables discrepancias con el ministro de Hacienda del momento, el doctor Ocampo, a propósito del incremento del precio de la gasolina y en general de la manera como se estaba calculando ese precio de la gasolina, y que en esas mesas de negociación usted propuso algo que tal vez podría darle la mano al gobierno en estos momentos en los que no la está pasando bien con los camioneros. ¿Fue así? Sí, el señor presidente alentaba ese debate, y él, que fue mi compañero en el Congreso, varias veces escuchó mis argumentos, que no los cambié dentro del gobierno, sino que obviamente por respeto hice los debates internamente y no salí a hacer el debate externo, pues tenía que respetar las decisiones que se tomaban, entre otras cosas porque los argumentos del propio doctor Ocampo y del presidente no eran menores. En algún momento incluso recuerdo con algo de gracia como recibí la palabra populista de parte del doctor Ocampo, cosa que no me molestó en medio del debate porque pues es un hombre estudioso, amable y uno tiene que reconocer esas virtudes. Ahora, ¿en qué consistía mi diferencia? Mire, el gran problema que no lo hemos afrontado en Colombia en las últimas décadas es el costo al cual compramos el petróleo. Colombia es un país que produce petróleo, no es que sea un gran productor, pero nosotros producimos petróleo para el consumo interno suficiente. Tenemos una buena capacidad de refinación, podríamos mejorar un poco si modernizamos más Barranca Bermeja, pero tenemos cómo refinar, digamos, gasolina que consumimos en Colombia, diésel que consumimos en Colombia, se importa un poco, y nos queda para exportar algo de ese petróleo, y probablemente estemos en unos 800,000 barriles de producción. Los colombianos hemos estado en épocas en más de 1 millón de barriles diarios, y producir ese petróleo nos vale aproximadamente entre 26 y 27 dólares barril, pero por una decisión en el gobierno del presidente Pastrana, que se mantuvo en los gobiernos del señor presidente Uribe, del presidente Santos, del presidente Duque, y se mantiene todavía, se paga ese petróleo colombiano como si lo estuviésemos importando. O sea, que lo que producimos en 26 dólares lo terminamos pagando en promedio este año en 80 dólares. Hoy probablemente estamos en 73, 74 dólares en la cotización internacional. Entonces, claro, ahí se dispara el costo al cual tenemos que pagarle a las petroleras. La más grande, pues evidentemente Ecopetrol, que tiene unos aliados, pero pues digamos es Ecopetrol. Y entonces, con los recursos que la gente paga, el diésel no alcanza a pagarse esa diferencia de precios que es muy favorable a las petroleras. ¿Cuál es la opción? Pues es muy lógico. O se baja el precio y se pone un precio razonable para comprar ese petróleo, cosa que ya va a ser muy difícil, o la opción que, como se lo escribí con el mayor respeto al señor presidente, pues tiene un papayazo que es la ley de financiamiento, y es póngale un tributo importante al petróleo. Cuando esté en 50 dólares para abajo, manténgalo en los niveles actuales, porque no es bueno desestimular la búsqueda de petróleo. Ese es un negocio que se necesita. Mientras hacemos la transición energética, vamos a necesitar gasolina, vamos a necesitar diésel. Pero después de los 50 dólares, por cada dólar que se aumente la cotización internacional, pues que las petroleras le participen a Colombia un poco más. Yo incluso creo que no se necesita ser un gran analista de la política internacional para saber que en cualquier momento se complican lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, se agudiza la guerra entre Rusia y Ucrania, y se dispara el precio. Claro, y toda esa plata se la van a ganar las petroleras cuando se la podría ganar el gobierno colombiano, y con esa plata no solo financiar inversión social, sino tener un colchón
para estabilizar precios del diésel y no pasarle toda la carga al consumidor. Pero, doctor Velasco, entendí que le mandó un mensajito al presidente Petro. ¿Lo dejó en visto o le contestó alguna cosa? No, que él es amable y él lee, y uno se da cuenta cuando lee las cosas. Le mandé una carta a mis respetados amigos, a la señora ministra de Transporte, el ministro de Hacienda, el ministro de Minas y Energía, diciéndole, mire, acuérdese en la idea, yo quiero es aportar, de verdad, tenemos que salir de esta crisis, el país no puede seguir bloqueado y no podemos arreglar todos nuestros problemas afectando a los demás. Entonces hay que buscarle salidas y yo sí creo que este es el momento. Se va a presentar una ley de financiamiento. En esa ley de financiamiento se pueden conseguir los recursos vía este tributo que estoy proponiendo. Incluso es un tributo que se le puede montar también al carbón y es, señores carboneros, mientras la cotización internacional esté en tanto, ustedes pagan tanto. Pero en la medida en que se dispare la cotización, ustedes nos aportan un poco más. ¿Qué se le asegura al inversionista que generalmente es extranjero? Hay muchos nacionales, pero digamos, la gran producción de carbón evidentemente es inversión extranjera. Ustedes vienen, tienen seguras unas utilidades, pero si se disparan los precios internacionales de carbón, de oro, de petróleo, le aportan más al gobierno nacional como ocurre en otros países. Doctor Velasco, buenos días. Bueno, me quedé pensando en esa frase suya de que el presidente siempre contesta de manera amable, pero para entrar en este tema que es el realmente importante, quisiera preguntarle lo siguiente. Frente a ese planteamiento suyo, y usted ha estudiado de largo este tema, ¿existe algún otro país en el mundo donde se emplee? En muchos países del mundo. A ver, nosotros tenemos que diferenciar. Cada vez que se abre este debate nos dicen, no, pero Colombia tiene unos precios hoy en el diésel, no tanto en la gasolina, pero sí en el diésel, mucho más económicos que el resto de países del mundo. Colombia tiene que compararse, primero por ingreso de la gente y segundo por producción de petróleo. No nos comparen con Chile, no nos comparen con Panamá, no nos comparen con otros países que no producen petróleo. Pues Colombia tiene que compararse con los países que producen petróleo. En la mayoría de países que producen petróleo, con excepciones que pueden estar en Europa, el precio de los combustibles es relativamente bajo en comparación al ingreso de los ciudadanos de ese país y es más bajo evidentemente en los países que no producen petróleo y que tienen que importarlo. Parte del milagro vial de Ecuador se debió a un aporte mayor que hace tributariamente las productoras petroleras al gobierno ecuatoriano y lo desarrolló en su momento el presidente Correa. Yo le estoy apostando no a espantar la inversión, porque se le asegura, miren señores, mientras ustedes tengan un petróleo por debajo de $50 cotización internacional, les mantenemos el actual esquema tributario. Pero si ustedes comienzan a crecer, miren, nosotros hemos comprado en las últimas décadas petróleo incluso a $130 barril. Las utilidades en ese momento para las petroleras eran monstruosamente grandes y todas esas utilidades se quedaron en bolsillos de esas petroleras y buena parte no quedó ni siquiera en Colombia, sino que se exportó a otros países esos recursos. Entonces yo sí digo, hombre, cuando haya un muy buen precio del petróleo, que Colombia gane un poco más y que los consumidores tengan también ese alivio, porque es evidente, y aquí pues puedo tener diferencias con alguna gente en el gobierno, la gasolina y el diésel, claro que toca la inflación, claro que toca el precio de los alimentos. Tiene, creo que para el exministro Velasco, al final de esta entrevista, una pregunta, Diana Giraldo, que tiene que ver con una locución, me parece. Doctor Velasco, ayer todo el país estaba esperando que el presidente Gustavo Petro hablara, por supuesto, del paro camionero, y él salió hablando de una supuesta espionaje por parte de un software israelí, Pegasus. ¿Lo sorprendió a usted la locución presidencial? Bueno, todos estábamos esperando, evidentemente, un pronunciamiento, y él señaló que hoy se iba a pronunciar frente al tema del paro camionero, precios de combustible.
pero yo creo que más que banalizar que no lo están haciendo ustedes, pero digo en general, banalizar la intervención, hombre, es una denuncia muy delicada. ¿Cómo así que Colombia compró en efectivo, ni siquiera en otro esquema, un software para hacer espionaje? ¿Y a quién espiaban? ¿Quiénes eran las víctimas de ese espionaje? ¿Quién compró ese software? ¿Quién llevó esa plata? No, hay que dar unas preguntas muy, muy complicadas, y yo creo que la Fiscalía tiene que entrar a responder. Es que cuando uno está en el gobierno, uno tiene unas formas y unas normas. Uno no puede decir, páseme plata en efectivo, me voy a comprar esta cosa. No, un momentico. Hay unas normas y hay unos controles, y pues evidentemente la plata en efectivo es para evadir controles. Pues doctor Velasco, sí, me parece que tal vez el problema no es que la denuncia no sea seria, sino que tal vez no era el momento de hacerla, y que por otra parte ya eso todo se había revelado en investigaciones de un periodista de Israel, del periódico Haaretz, que comentaremos más adelante, e incluso de un medio que es la revista Raya, que también había contado más o menos lo mismo hace meses, con respuesta incluida del ministro de Defensa actual, el doctor Iván Velázquez, diciendo pues que él no tenía ninguna información de eso y que no conocía si ese software existía, pero que él creía que no. Tal vez es un momento de timing más que otra cosa. Ministro Velasco, exministro Velasco, gracias por atendernos. Puede ser que miren su carta y lo tengan como alternativa. Bueno, es una opción y es bueno ahora poder decirlo. Siempre di el debate, siempre mantuve esta línea, el presidente me permitió dar el debate, pero ahora pues sin las ataduras de estar en el gobierno se puede comentar públicamente.